Hoy no, el domingo que viene. 1 Corintios 16. Pero sí, ya estamos en los últimos versículos. Saben, hermanos, que inicialmente iba con la idea de ya sacar en una sola prédica todos los últimos versículos. Habíamos terminado la semana pasada, no sé si recuerdan, todas vuestras cosas sean hechas con amor. No, la semana pasada no, hace 2. La semana pasada hicimos algo especial para cerrar el mes de la Biblia. Habíamos visto, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y ya nos quedan los saludos finales del apóstol Pablo. Pero al ir al texto me encuentro con esa declaración en el final. En el versículo 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene, ¿no? Y esa es la palabra maranata, con la cual Pablo cierra la carta exhortando, miren, piensen en todo esto, no hay tiempo que perder, pongan manos a la obra porque la venida de Cristo está cerca. No es ese el tema de hoy, pero va a ser el del domingo que viene, porque son los últimos versículos. Pero miren qué interesante, los versículos que vamos a ver hoy entre el 15 y el 18, es el párrafo, uno de los párrafos finales, y como recomendaciones finales, ¿no? Ya cerrando la carta, les dice, miren hermanos, tengan en cuenta esto, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Y miren qué interesante lo que hace Pablo, y es en estas últimas palabras tomarse el tiempo de mencionar a un par de personas que eran de ahí, de la iglesia en Corinto, y tratar de dirigir la mirada de los corintios hacia personas como ellos. Ese es el título de la predicación de hoy. Personas como ellos. ¿Como quiénes? Como Estéfanas y su familia, como Fortunato, como Acaico, como, bueno, ahora vamos a ver algunos de ellos. Y saben que tenemos la tendencia de despreciar, no deberíamos, porque sabemos, como dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada y es útil. Pero seamos sinceros, cuando vamos pasando por las lecturas de la genealogía, a veces no sé si te aburre un poco leer fulanito, hijo de fulano, hijo de sultano, hijo de mengano, ¿no? O cuando vas pasando por los números de los censos, tal tribu, ciento no sé cuántos mil, y la otra familia, no sé cuántos miles, y así, y números. Y no sé si te pasa lo mismo con las salutaciones de Pablo. Una de las más largas es los saludos cerrando la epístola a los romanos, que menciona a un montón de personas. Casi que no se quiere olvidar de saludar a nadie, ¿no? Pero acá está cerrando con saludos también, si se fijan. Y qué sé yo, ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son Estéfanas, su familia, Fortunato, Acaico, qué sé yo? Estaba viendo, estábamos durante la semana, veíamos con mi esposa un reel, un videíto en Instagram, que desde la perspectiva de un norteamericano, viviendo en Argentina, y él decía, bueno, ¿cómo nos despedimos los norteamericanos? Están todos sentados a la mesa, se para, bueno, me tengo que ir, chao, saluda con la manito y se va. Y él decía, mirá cómo hacen en la Argentina. Va uno por uno, le da un beso a cada uno, hasta que no pasó por cada uno de los que estaban a la mesa, no se va, todos salen hasta la vereda, esperan que se suba al auto, y una vez que se subió en el auto, se quedan en la vereda y siguen saludando, y hasta que no se va de la vista,
Hasta que el auto no se fue de tu vista, no dejás de saludar. Bueno, así de intensos somos, ¿no? No sé, me da la sensación así de Pablo despidiéndose, no queriéndose olvidar de nadie. Y saluden a fulano, y piensen en este hermano, y no se olviden de tal, y mándenle saludos, pero hermanos, estos son más que saludos personales del apóstol Pablo. Si están en la palabra de Dios, son inspirados. ¿Amén? Porque toda la escritura es inspirada y toda la escritura es útil. Y miren qué útiles nos van a resultar estos saludos inspirados que Dios mediante vamos a estudiar hoy. ¿Desde dónde estaba escribiendo Pablo? Éfeso. Vamos, estoy terminando el libro, hermanos. 73 predicaciones. Acuérdense de Éfeso. 73 literal. Y está escribiendo desde Éfeso. Y sí, escuché de una profe de literatura que tuve, que un buen escritor tiene la capacidad de enganchar a la perfección el inicio de su escrito con el final, ¿no? Y uno de los temas, y con el final de su escritura, ¿no? De darle resolución aquí a lo que planteó al comienzo. Y una de las primeras cosas que el apóstol Pablo planteó al comienzo de la epístola era el asunto de oigo que algunos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y el tema de esto de seguir líderes, ¿no? Y quizás muchos de los otros pecados que el apóstol Pablo cubrió con sus recomendaciones en el medio eran consecuencia de este primero. Porque no había al parecer un liderazgo presente, o por lo menos en toda la epístola no se menciona ningún pastor de la iglesia en Corinto. O préstenle atención a fulano que es el pastor, o a sultano que... No sé si notaron. Entonces, Pablo ahora está... ni siquiera él está en Corinto, él está en Éfeso escribiendo la carta. Les dice, tengo intenciones de viajar, quiero ir a verlos de nuevo, quiero pasar por Macedonia, sí o sí, necesito pasar por los macedonios porque estuve poco tiempo con ellos, pero la intención o la idea es ir y pasar el invierno en Corinto y de ahí partir y que ustedes me encaminen, ¿sí? Me suplan todo lo necesario para poder continuar con la obra misionera. No podía ir en el momento, dice, ahora estoy acá en Éfeso, no me voy a ir ahora porque, a ver si se acuerdan, el Señor me abrió puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, pero el Señor me abrió puerta, así que me quedo, porque la puerta es del Señor y hay mucho trabajo que hacer. Entonces, los corintios le habían pedido que venga Apolo, ¿se acuerdan? Mandanos a Apolo. Pablo dijo, de ninguna manera quiso ir a Apolo, no quiere ir, quizá vaya más adelante, pero por ahora no va a ir, no lo esperen, pero les mando a Timoteo. Y entonces, antes que Pablo viaje a Éfeso, de Éfeso a Corinto, Timoteo había ido, ¿sí? Había llegado previamente a Corinto. Y vieron que les mencioné al principio esta idea con la cual arrancó el apóstol Pablo en el capítulo 1, que nos da la idea de que la iglesia en Corinto estaba pasando por una especie de crisis de liderazgo. Y digo crisis de liderazgo no porque los líderes que tuviera sean malos, sino porque al parecer no había referentes. ¿Entienden? No había como a quién seguir o de quién buscar el ejemplo. Y como dije recién, Pablo no menciona ningún hombre específico que haya estado pastoreando la iglesia en Corinto. Sí lo hace en algunas de las otras epístolas donde claramente había hombres que estaban al frente en diferentes de las congregaciones, pero en Corinto no sabemos con exactitud quién puede haber llegado a ser el pastor, simplemente porque no se lo menciona. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Por qué digo que había una crisis de liderazgo? Porque a falta de liderazgo cada uno tomaba como líder al que mejor le parecía, ¿no? Entonces ahí viene esto del capítulo 1 de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y los que no reconocían ningún tipo de liderazgo humano, que siempre aclaro, eso también está mal, los de Cristo, ¿no? Nosotros somos de Cristo, nosotros no seguimos a ningún hombre, no necesitamos. Entonces cada uno elegía a sus líderes a falta de líder, ¿no? ¿Bajo qué criterios? Y un poco ya los vimos.
¿Saben por qué estoy repasando esto? Porque nos va a dar la idea para el cierre ahora, ya cerrando la epístola. ¿Bajo qué criterios entonces cada uno seguía el liderazgo? Y digo liderazgo hago las comillas porque la verdad es que ninguno de los mencionados estaba en Corinto. No estaban en la iglesia. Decían, yo soy de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, yo planté. ¿No? Apolo regó, pero el que plantó fui yo, dice Pablo. El evangelio llegó a Corinto porque Dios utilizó al apóstol Pablo. Entonces podríamos decir que Pablo era el misionero fundador de la iglesia de Corinto. Entonces algunos con ese criterio, bueno, yo soy de Pablo. Él es el que vino acá, él es el hombre de Dios que Dios utilizó. Entonces, yo soy Team Pablo. ¿No? Ahora, ¿dónde estaba Pablo? Estaba en Éfeso. Pablo no se quedó a pastorear la iglesia en Corinto, ni tenía intenciones de quedarse a pastorear. Pablo era un misionero que simplemente predicó el evangelio y siguió su camino. Y eso es lo que pretendía seguir haciendo. Entonces, pero hay algunos que decían, no, nosotros somos de Pablo. Pablo es nuestro líder. ¿Y dónde está Pablo? No está. No está. Y los que decían, yo soy de Apolo, porque Apolo regó. Pablo sembró, Apolo regó, y sabemos de Apolo, como ya hemos repetido varias veces, que era un predicador elocuente, poderoso en las Escrituras, que al principio, en lo poquito que sabía, lo predicaba con elocuencia. Después, cuando Priscila y Aquila lo instruyeron mejor, imagínense, si ya era buen predicador, imagínenlo instruido en las Escrituras. Un predicadorazo. Por favor, que venga Apolo, querían, ¿no? Apolo no quiere ir, ya vimos por qué, por los probables por qué, vimos hace 2 semanas atrás. Pero nosotros somos de Apolo, porque es un buen predicador, porque es un siervo de Dios, porque él regó. Cuando vino Pablo y sembró el evangelio, luego Apolo vino y regó y nos ayudó en nuestro crecimiento espiritual. Podríamos decir que Apolo, con su predicación o su enseñanza, hizo una especie de tarea de discipulado, ¿sí? Los ayudó a crecer, regó. Entonces somos de Apolo porque, bueno, sí, Pablo vino pero se fue, pero acá el que nos ayudó a crecer fue Apolo, así que yo soy de Apolo. ¿Y dónde está Apolo? No quería ir. Y Apolo estaba en Éfeso y Pablo dice, y le pedí que fuera y de ninguna manera quiso ir. Pero había un grupito acá diciendo, nosotros somos de Apolo. ¿Y Pablo dónde está? ¿Y Apolo dónde está? ¿Y Cefas? Que es Pedro, el apóstol Pedro. No hay sobre Pedro, hermano, no hay ni siquiera mención de que haya pasado por Corinto. No hay mención en las Escrituras de que Cefas haya pasado por Corinto. No hay mención en los libros de historia de que el apóstol Pedro haya pasado por Corinto. ¿Cómo llegan algunos de la iglesia de Corinto a decir, yo soy de Corinto? Yo soy de Cefas. No sé, calculo que como algunos hoy en día dicen yo soy de MacArthur, y MacArthur jamás vino a ninguna iglesia en Argentina, ¿no? Pero dicen, yo soy de Cefas, ¿no? ¿Y a dónde estaba Cefas? ¿Entienden? Entonces, no, pero pasa que él es el líder. ¿A quién es? No, pero Pablo vino acá, es verdad, y después llegó Apolo y regó. Pero acá ellos vinieron después históricamente. ¿Sabes por qué yo sigo a Cefas? Porque a Cefas fue el que el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces, él es mi pastor. ¿No? En Juan capítulo 21, en el final. Él debe ser el pastor, entonces. Yo voy a seguir a Cefas. Y bueno, y cada uno elegía líderes bajo sus propios criterios, ¿no? Por eso digo que Corinto estaba en una crisis de liderazgo. Porque cada uno elegía líderes bajo sus propios criterios, sea sabiduría, carisma, elocuencia. Incluso dice que hasta miraban en clase social dentro de la congregación, que eso ya pasamos por varios textos que nos daban esa idea. O aún exaltaban a los que tenían ciertos dones, ¿no? ¿Recuerdan quiénes eran los más, los referentes, por así decirlo, si de dones hablamos? ¿Se acuerdan? Los que tenían eso, los que hablaban en lenguas. Los que hablaban en lenguas eran, y Pablo les dice, dejen de mirar las lenguas.
Preferiría que todos profeticen, que todos hablen la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no consta en registros bíblicos o históricos quién haya sido efectivamente un pastor para la iglesia en Corinto. Pensando en eso, como último mandamiento dentro de esta carta, o como últimos 2 mandamientos dentro de esta carta, Pablo quiere que los corintios, y escuchen este planteo que les voy a hacer. Pablo quiere que los corintios quiten la mirada de los líderes ausentes y la pongan en personas presentes de la congregación que son dignas de ser observadas. Ese es, hermanos, el eje del estudio de hoy. Que quiten la mirada de personas, de líderes ausentes, porque presentes en el medio de la congregación hay personas dignas de ser observadas, imitadas y reconocidas. Personas como ellos, por eso es el título de la predicación, personas como ellos. Y esta frase la dice 2 veces el apóstol Pablo. En versículo 16 les dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y hacía referencia a Estéfanas y su familia. Y después, de nuevo en el versículo 17, dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Ahí está. ¿Quiénes son ellos? Y miren el versículo 18, porque conformaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas, personas como ellos, tales personas. Traducido de manera diferente para nosotros en el castellano, pero la frase griega es exactamente la misma. Personas como ellos, tales personas. Ese tipo, o en otras palabras, ese tipo de personas. Y el apóstol Pablo da 2 mandamientos respecto a ese tipo de personas. Que se sujeten a ese tipo de personas. No, yo me sujeto a Pablo porque él sembró. No, yo me sujeto a Apolos porque él es un predicador elocuente. No, yo me sujeto a Cefas porque el Señor le dijo que pastoree. No, yo no me sujeto a ninguno. Porque los estándares que yo tengo para un liderazgo cristiano no se acercan ni un poquito a la medida de Cristo, así que yo soy de Cristo. Yo no me sujeto a ningún liderazgo humano, ¿no? Ahí estaba el otro extremo. Y sin embargo, Pablo acá les está diciendo, miren que hay personas dignas de ser observadas para sujetarse a ellos. Tales personas, personas como ellos, ustedes tienen que, y 2 mandamientos da, tienen que sujetarse y reconocerlos. Y saben, no están ni en Éfeso, ni en Jerusalén, ni en ningún otro lado del mundo, están en medio de ustedes, les dice Pablo. Personas dignas de ser reconocidas. Os ruego, dice en el versículo 16, que os sujetéis a personas como ellos. Bueno, ¿quiénes son esas personas que están en medio nuestro? Y esto aplica a nosotros, hermanos. Ahora vamos a pensar en nuestra iglesia. ¿Quiénes son esas personas que están en medio nuestro que son dignos de sujeción dentro de la iglesia? Y yo sé que ya cuando hablamos de sujeción, ya nuestro orgullo nos hace... Porque sujetarse es como obedecer y ponerme debajo, someterme. Y a mí eso no me gusta, porque yo tengo un orgullo acá que quiere mandar. Yo tengo un orgullo que no permite que nadie me mande, que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y sin embargo, Pablo dice que se sujeten a personas como ellos. Hay personas dignas de sujeción. ¿Quiénes son? Bueno, la familia de Estéfanas. No, la verdad es que no hay mucho escrito sobre la familia de Estéfanas, pero es una familia preciosa. Dice en el versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Miren qué linda familia dentro de la iglesia en Corinto. Una familia ejemplar. Un hombre de Dios, Estéfanas, con los de su casa, con su familia, con sus familiares. Y miren qué frase utiliza el apóstol Pablo para hablar de ellos. Ellos son las primicias de Acaya. A ver si se les viene a la memoria, ¿cuándo hablamos de primicias? Hace poco. ¿Cómo? Sí, en la resurrección,
Y a ver si ustedes se acuerdan que ¿a qué se refería con primicias cuando hablábamos de la resurrección? Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Se acuerdan? ¿Quién eran las primicias de los resucitados? Cristo, exactamente, Cristo. Y la idea de primicias, si se acuerdan, y de esa ofrenda de primicias que traían en el Antiguo Testamento, era de lo primero que salió, de lo mejorcito de lo primero que salió, pero con una esperanza y una fe, ¿sí? Que me gustó la reflexión recién de Samuel sobre la fe, que es más que una esperanza, de hecho en términos bíblicos es una certeza. Yo sé que tal cosa va a pasar. Entonces, porque Cristo era las primicias de la resurrección, lo primero, lo mejor, y la certeza de que después viene mucho más. Así como traían las primicias de la cosecha. Esto es lo primero que salió, se lo traigo en ofrenda al Señor, porque sé que el Señor me va a dar mucho más después. Ese era el sentido de entregar las primicias en el templo. Bueno, Cristo las primicias, Él resucitó, primicias de los que durmieron es hecho, y tengo la certeza de que viene mucho más después. Y Estéfanas y su familia eran las primicias de los frutos de la obra misionera en Acaya. No digo que literalmente fueron los primeros, porque si ustedes se fijan, primero que hace referencia a toda la región de Acaya. Y Acaya no es solamente Corinto, incluye todo lo que hoy es Grecia y toda la parte sur de la península. Entonces, es Corinto, es Atenas, y Pablo ya había pasado por Atenas y ya había conversiones en Atenas, y probablemente, y dice, cuando iniciamos el estudio de la epístola, pasamos por Hechos capítulo 18, y vimos que ahí uno de los primeros que se convirtió fue el líder de la sinagoga, ¿sí? Entonces, no podríamos decir, interpretando sanamente, que Estéfanas fue el primero de los convertidos de Acaya. Fue parte de las primicias, ¿sí? Fue uno de los primeros. Estéfanas y su familia, de los primeros convertidos de la obra misionera allí en esa zona. ¿Me siguen? Pero yendo a la idea de las primicias, pensá en Estéfanas y su familia, de los primeros que fueron salvos. Pero como primicias, eran los primeros de muchos otros que venían después. ¿Entienden? Los primeros frutos de la obra misionera de Pablo allí en la región, pero después iban a venir muchos otros. Y esto es muy común, y si vos hablás con los misioneros, muchos te van a decir, no, bueno, yo cuando recién llegué, apenas arrancó una familia, y después a partir de esa familia empezaron a venir otros. Pregúntenle, cada que tengan una oportunidad de hablar con un misionero, pregúntenle cómo comenzó la iglesia en el lugar donde están. Y primero vino una familia que se afianzó, que fue las primicias de la obra misionera, y después, y yo creo que esta familia era preciosa, la familia de Estéfanas, como primicias, porque dice que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Primero se convirtieron en siervos, ahora vamos a entrar un poco más en esa frase, en esa idea de cómo ellos se dedicaron al servicio. Pero ya que fueron las primicias y de corazón se entregaron al servicio, es muy probable que por testimonio de ellos y por obra evangelística de ellos, muchos de los que luego vinieron en Corinto como parte de la cosecha, eran resultado del servicio de Estéfanas y su familia. Del testimonio de ellos, de la conversión, del cambio en su vida, de la predicación de ellos a sus familiares, a sus amigos. ¿Entienden? Entonces es una familia preciosa dentro de la iglesia de Corinto, así como las hay dentro de casi todas las iglesias. De aquellas primicias de los convertidos, de aquellos que han permanecido fieles con el tiempo. Y el Señor dice, tómenlos como ejemplo a ellos. Son preciosos. Perdón, pienso en gente, disculpen. Son de los primeros frutos. Perdón, me reperdí. Pablo había dicho que él no bautizó a casi nadie en Corinto, ¿se acuerdan? Excepto unos pares.
¿Por qué? Dicen, menos mal que no bauticé, porque encima se están peleando de que son mis seguidores, que son de Apolo, que son de Cefas. ¿Entienden? Menos mal que no bauticé a nadie. A unos pocos nada más bauticé al principio. Y en 1 Corintios 1:16 dice, también bauticé a la familia de Estéfanas. ¿Vieron? De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. O sea que fueron de las pocas excepciones bautizadas por Pablo, ¿no? Cuando recién llegó. Y ellos llegaron a ser una familia muy importante para la iglesia en Corinto. Entonces, ¿qué es lo que...? No por ser en sí los primeros, porque si no vamos a terminar concluyendo los primeros tienen más valor que los que llegaron después. Y la verdad es que eso no es del todo cierto. ¿Qué los hacía valiosos? Que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Sí, llevaban mucho tiempo y permanecieron fieles por mucho tiempo, pero lo que los hacía preciosos y dignos de ser imitados es que se dedicaron a servir a los santos. Son siervos de Dios. ¿Entienden? Siervos de Dios. Y esa palabra dedicar es la palabra griega tazo, que significa ponerse voluntariamente. Se consagraron voluntariamente, se pusieron a la orden, como quien dice, ¿no? Bueno, acá estamos para servir. Esa fue la actitud de Estéfanas y de su familia, como en un acto de entrega voluntaria. Se comprometieron a servir, obviamente, al Señor, pero servían al Señor por medio de su servicio a los santos. ¿Vieron? ¿A quién servían? A los santos, dice. Servían a los santos. Cuando veían una necesidad y ¿saben por qué hablo de que ellos estaban atentos a las necesidades de la gente? Van a decir, pero qué rebuscado que sos pastor, solo dice que servían a los santos. ¿Por qué digo que ellos estaban al pie del cañón para cuando veían una necesidad? Porque de hecho acá la palabra servir es la palabra diaconía. ¿Y qué significa diaconía? Y no está hablando acá del oficio de diácono, está hablando de que Estéfanas y su familia servían a la gente, ¿entienden? Servían, o sea, al Señor por medio del servicio a la gente. Estaban atentos a las personas, estaban atentos a las necesidades de ser una familia que se preocupaba por el bienestar de los demás. Desde el principio, fueron los primeros, fueron las primicias de la obra misionera y se afirmaron y permanecieron fieles por gracia de Dios y servían a las personas y seguían sirviendo hasta el momento, años después, en el que Pablo escribe esta carta, todavía seguían siendo siervos fieles con el paso de los años. Y Pablo les dice, gente, yo no estoy. Cefas no está. ¿Entienden? Apolo no quiere venir. ¿Por qué andan buscando liderazgo afuera si tienen preciosos ejemplos de amor y de servicio al Señor en medio suyo? Este tipo de gente como Estéfanas y su familia son un ejemplo para seguir. Sigan a ellos, sujétense, dice, mirá. Cuando ellos dicen, ¿querés venir a servir? Andá, vamos con ellos. Son un ejemplo digno de ser imitado, son gente que no se cansa de servir. Son gente que se preocupa por los demás, son gente que permanece fiel con el paso del tiempo. Hermanos, no solo que te sujetes a ellos, sino que seas como ellos. Porque necesitamos de ese tipo de ejemplos. ¿Por qué? Porque esperamos, Dios sigue edificando, el Señor sigue edificando su iglesia, el Señor sigue añadiendo los que van a ser salvos, pero necesitamos también referentes espirituales que sirvan y que ayuden en la obra del Señor. Se han dedicado al servicio de los santos. Sujétense a Estéfanas y a su familia, dice.
son ejemplos. Están dedicados a servir de corazón a los santos con compromiso y de forma desinteresada y de forma sacrificial. Y qué interesante, ¿no? Que Pablo les hace sacar la mirada de los líderes y se las hace poner en los siervos. Ellos estaban mirando líderes, ¿vieron? Y Pablo les dice, dejen de mirar líderes y vean a los siervos que están entre ustedes. E imítenlos, sujétense. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 20 como la filosofía del reino de Dios que el Señor Jesucristo propone? Que el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Los grandes se quieren enseñorear, los reyes cobran impuestos, se enseñorean, y los que son grandes en mi reino son los que sirven, dijo Jesús. Ustedes andan buscando puestos. Se andan peleando para ver quién se va a sentar a mi derecha y a mi izquierda. Y el Señor Jesucristo dijo, en mi reino no es así, en mi reino el grande es el que tiene actitud de siervo. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, y se pone a él mismo como ejemplo el Señor Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús mismo, hermanos, Jesús mismo fue ejemplo de eso y enseñó que los mayores en su reino son aquellos con corazón de siervo. No los sabios, no los elocuentes, no los ricos, no los conocedores de doctrina. Los de Estéfanas, la familia de Estéfanas y su casa eran grandes en el reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque eran siervos. Mírenlos a ellos, dice el Señor. Miren, entre ustedes hay gente que permanece fiel. Miren, entre ustedes hay gente que sirve al Señor hasta el cansancio. Miren que entre ustedes hay gente que siempre está dispuesta, que siempre se está preocupando por las necesidades de los demás. Miren a ellos. Y no solo a ellos. Sigue diciendo. Dice en el versículo 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y no solamente a ellos, sino a quién más. A todos los que ayudan y trabajan. Yo no me voy a cansar, hermanos, no me alcanza la vida para exhortarlos a servir al Señor. Porque cada vez que vengo a las Escrituras, la palabra de Dios me muestra que tengo que servirle. Que tengo que estar activo en la obra de Dios. Y dice Pablo acá que a los que son dignos de sujeción son aquellos que, no solo los de Estéfanas que han sido fieles con el paso del tiempo, que se han dedicado a servir a los santos, mírenlos a ellos y a quién más, a todos los que ayudan y trabajan. A todos los que ayudan y trabajan. Y miren estas dos palabras, ayudan y trabajan. ¿Saben? Ninguna palabra está de más en las Escrituras. Cada una tiene su sentido y su porqué. El Señor la inspiró y la dejó ahí escrita. ¿Saben? La palabra ayudan es la palabra griega sunergeo. Y a los hermanos que están tomando griego con el pastor Barry, ¿hay alguno? ¿No está ninguno acá ahora? Bueno, hay algunos de ustedes que están... Hay un par de locos, no quieren, no quieren admitirlo porque viene pregunta y no la van a saber responder. Sunergeo, ese sun es un prefijo en el griego que da idea de todos juntos. Todos juntos. Sunergeo. Los que trabajan en conjunto. Los que obran como cuerpo. Son estos, ¿entienden? Los que ayudan, los que tienen, los que trabajan en conjunto, en equipo. Prestarles atención, en otras palabras, a los que están trabajando en equipo, a los que están dentro del cuerpo sirviendo a los demás. A los que tienen actitud de cuerpo y no de oreja, no de oreja individual autosuficiente. Los que ayudan y por otro lado dice los que trabajan.
Y de nuevo hay un concepto que ya lo vimos al final del capítulo 15, cuando hablábamos de estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Y habíamos hablado de la idea de trabajar hasta el cansancio, de desgastarte por completo si es necesario en servicio al Señor. Y de la idea de que nunca el Señor te va a decir, la verdad, me serviste de más. La verdad yo no te pedí que me sirvas tanto. ¿Para qué me serviste tanto? No va a pasar eso en la presencia del Señor. Y acá vuelve a repetir esa idea con la palabra los que trabajan. Es la palabra griega copiao, que significa fatigarse. ¿Entienden esto? Los que se fatigan. Sujétate a ellos. Los que trabajan hasta el cansancio. Esa gente dentro de la iglesia que vos veas que trabajan y trabajan y trabajan, y sí, a veces están exhaustos, a veces están agotados, pero ahí están. Ahí están para servir al Señor por medio del servicio a los santos. Siempre están. No te fallan. No te pegan los faltazos porque, hoy estaba muy cansado y por eso no fui. Cansados vienen y están ahí para servirte, para enseñarles a tus hijos, para evangelizar a los que vienen al ropero, para salir a hacer evangelismo, para venir a limpiar, para enseñar, para lo que sea. Pero siempre están, y están aunque estén cansados. Fíjate en ellos. Fíjate en las personas que trabajan hasta el cansancio porque ellos son dignos de ser seguidos e imitados. Deja de mirar líderes afuera. Deja de buscar elocuencia. Deja de seguir líderes ausentes. Cuando dentro de tu iglesia local el Señor te puso ejemplos preciosos de fidelidad, de constancia, de servicio. Ahí está tu iglesia local. Ahí te puso el Señor para que se sirvan unos a otros, para que se edifiquen, para que se enseñen, para que lleven adelante los alelón los unos a los otros. No podés. No funcionan los alelón con líderes ausentes o con personas de afuera. Hermanos, los que trabajan, los que se fatigan en la obra del Señor, dice, sean seguidores e imitadores de ellos. Insisto, por favor, hermanos, no piensen que estoy predicando una herejía de, pero la Biblia dice que no hay que ser seguidores de hombres. Pero Pablo está diciendo, obsérvenlos y sigan su ejemplo. Eso es discipulado en realidad. Sí es bíblico seguir el ejemplo de los que nos precedieron. Sí es bíblico sernos ejemplos los unos a los otros. No, yo no sigo a ningún hombre. Bueno, Pablo dijo, sed imitadores de mí, pues yo soy imitador de Cristo, y si hay personas que imitan a Cristo, son dignas de ser imitadas también. Estefanas y su casa, sin duda, eran siervos de Cristo, servían a Cristo. Imiten a ellos, sirvan no a ellos, pero sirvan a Cristo así como ellos lo hacen. Que sean un ejemplo para ustedes. No, hermano, no hay duda de que para el Señor el servicio es importante. ¿De qué sirve tener la cabeza llena de doctrina y de sabiduría humana si ese conocimiento no te mueve a servir a los demás? Síganlo por esto, dice, se han dedicado al servicio de los santos, los de Estéfanas. Diaconía es la palabra servicio, son siervos. Piensan en los demás, sirven a los demás, ministran a los demás, a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Síganlos a ellos. Mírenlos porque son un buen ejemplo. Mírenlos porque son un buen ejemplo. Miren y sigan el ejemplo de los que ayudan, de los que trabajan hasta el cansancio, de los que llevan años de fidelidad y de servicio. Y gracias al Señor, hermanos, porque entre nosotros hay muchos hermanos así. Con fidelidad, con corazón de siervo, con ánimo pronto para ejercer diaconía y ministrar a los demás. Y hacen todo tipo de tareas para servirnos. Nosotros llegamos hoy y ya todas las tareas durante la semana estaban hechas.
hermanos. En el medio hubo gente. De lunes a sábado hubo gente preparando para llevar adelante esta reunión, ¿saben? Hubo gente trabajando, hubo gente desvelándose, hubo gente sirviendo a pesar de su cansancio. Muchos están acá entre medio tuyo. Están sentados ahí quizá al lado tuyo. Valóralos. Valóralos a ellos. Son preciosos en la obra del Señor. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Y saben, las personas con corazón de siervo por lo general no van a buscar que la gente se les sujete. No van a andar ni chapeando de su servicio, ni buscando seguidores. Pero Pablo te anima a ponerte bajo ellos. Imítalos en servicio y en trabajo. Imítalos en servicio y en trabajo. Y que el Señor nos ayude, hermanos, porque hoy se promueve esa idea de que a mí nadie me manda, ¿no? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Porque todos somos iguales delante del Señor. Yo no tengo por qué sujetarme a nadie. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Ponete humildemente debajo de las personas que son siervos. En Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. No dice sometete a Dios. Sabemos que tenemos que someternos a Dios, obviamente. Pero dice someteos unos a otros. Y ese es uno de los alelón que quizá no nos gusta. Someteos unos a otros. Luego en 1 de Pedro capítulo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Otro alelón. Sumisos unos a otros. Es el mismo en realidad, ¿no? Solo que traducido de otra manera. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ups. Quizá ese es el pecado que no nos deja someternos unos a otros, ¿verdad? Quizá ese es el pecado que nos lleva a querer buscar referentes fuera de la iglesia y no nos permite reconocer que hay referentes preciosos aquí dentro, sentados en estas bancas. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tengan actitud humilde respecto a los demás, sobre todo para con aquellos que ayudan y trabajan en la obra del Señor. Perdón, está ahí. Los de Estéfanas eran dignos de ser seguidos e imitados porque servían a los santos. Ellos y también los que ayudan y trabajan. Bendito sea el Señor por su palabra. Y sé vos también, hermano, hermana, un siervo junto con ellos. Convertite vos en un siervo de Dios. Y ya saben, ese es el punto 1. El 2, ya para terminar, el último es más corto. Son personas a quienes sujetarse y son personas a quienes reconocer. Versículo 17 y 18, y terminamos con esto. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, y acá menciona otros dos más, además de Estéfanas, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Y ahí, mandamiento, reconozcan, reconoced, verbo terminado en D. ¿A quiénes? ¿A quiénes había que reconocer? A personas como ellos. ¿Quiénes son ellos en este caso? Estéfanas, Fortunato y Acaico. ¿Y qué los hizo dignos de ser reconocidos? Bueno, son tres hermanos, tres varones, que Pablo dice, me regocijo con la venida de estos tres. O sea que estos tres viajaron desde Corinto a Éfeso. ¿Entienden? Vinieron a Pablo en Éfeso. ¿Sí me siguen? Ahí está. Habían venido a Éfeso.
casi seguro, hermanos, trayéndoles esa carta inicial con todas las preguntas, ¿no? Que Pablo después termina respondiendo respecto a tal cosa, en cuanto a tal otra. ¿Se acuerdan que vimos a lo largo del estudio que Pablo respondió muchas cosas? Bueno, es muy probable que la carta venía, Estéfana, Fortunato y Acaico, los tres, habían viajado de Corinto hasta Éfeso trayéndole las preguntas de parte de la iglesia a Pablo. Y se especulaba con que Timoteo podría haber llevado la respuesta en mano, pero es más probable que estos tres volvieron con la respuesta. Y que estos tres ya se habían anticipado con la carta, cuando llegue Timoteo, recíbanlo. ¿Entienden? Lo que vimos hace 2 semanas atrás. Reciban a Timoteo, trátenlo bien, encamínenlo. Bueno. A estos hombres reconozcan, estos tres. Hicieron un sacrificio grande para, o sea, viajar, no es como, hermanos, se tomaron el flybondi de Corinto a Éfeso y en 1 horita estuvieron. Ustedes saben que para ir de Corinto a Éfeso, lo más probable es que cruzaron en barco varios días, o se dieron toda la vuelta por arriba, caminando, y eso habrá sido meses. No sabemos cuál de las dos rutas habrán usado para llegar, pero cualquiera de las dos rutas, sea por tierra o por mar, les habrá llevado muchos días, con el peligro que significaba viajar en aquel tiempo. Que te agarre una tempestad y te hunde el barco, que te asalten en el camino, etc. Realmente era un sacrificio lo que ellos habían hecho, un sacrificio grande para beneficio de los corintios, para beneficio de la iglesia en Corinto. Ellos habían dejado sus lugares para ir a Pablo y hacerle estas preguntas de parte de los corintios. Habían dejado sus lugares, sus familias, navegaron, caminaron por muchos días. ¿Y saben lo que dice Pablo de ellos? Dice, la compañía de estos hombres me fue de mucha bendición. La compañía de estos hombres me fue de mucha bendición para mi vida. ¿Son hombres que fueron de bendición para ustedes en el viaje? ¿Son hombres que me fueron de bendición a mí cuando llegaron? Me regocijo. Gracias, Señor, porque los mandaste, ¿entienden? Me regocijo con la venida de Estéfana, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Yo quería verlos a ustedes, yo necesitaba tener contacto con la iglesia en Corinto. Y bendigo al Señor porque el Señor me los mandó a estos tres. Y por medio de ellos he podido tener noticias de ustedes y por medio de ellos puedo mandarles la respuesta. Y además confortaron mi espíritu, dice en el versículo 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Cuando vinieron a mí, me ayudaron, me fueron de bendición. Y cuando volvieron a ustedes, también con las palabras que Pablo les llevaba, le fueron de bendición a los corintios. Reconozcan a tales personas, reconozcan a las personas que te son de bendición dentro de la iglesia. Reconozcan a las personas que edifican tu vida. Esa palabra confortar es la palabra griega napuo, que es descansar, es como traer paz. Ellos llegaron y yo tuve paz, dice Pablo. Su compañía o su visita me hizo descansar. Y cuando volvieron a ustedes, también les llevaron paz. Y hay dos clases de creyentes, hermanos, pensando en este concepto. Están aquellos con quienes pasás tiempo y volvés a tu casa triste, enojado, desanimado por las charlas que tuviste. Volvés enojado, amargado. Y hay personas con quienes te juntás y te animan en el Señor. Y sus palabras ya son conforme a las Escrituras. Y ellos confortan tu corazón y te traen paz. Y volvés a tu casa amando más a Dios. Y volvés a tu casa con ánimo de servir al Señor. Y volvés a tu casa con descanso de espíritu después de haber estado con esas personas. Son personas que le hacen bien a tu corazón.
Esos eran Estéfanas, Fortunato y Acaico, personas que confortan el corazón. Personas que confortan el corazón. ¿Saben qué les dice Pablo? Identifíquenlos dentro de la congregación. Miren, los que son como estos tres. Reconoced a tales personas. No solo es identificarlo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Yo sé que no debería ser así, pero lamentablemente hay personas con las que te juntás y hablás y conversás y lo único que le causan a tu corazón es amargura. ¿O no? ¿Sí o no? Y de la misma manera hay hermanos preciosos con los que hablas y confortan tu corazón. Y te hablan conforme a las Escrituras y te animan a seguir adelante y te ayudan a amar al Señor y te muestran lo precioso que es el Señor y lo digno de ser adorado y lo digno de ser servido. Y vos decís, vamos para adelante cuando estás con esas personas. Reconózcanlos. Fíjense quiénes son. Fíjense quiénes son, están entre ustedes. Identifiquen a personas como ellos y remarquen y hagamos notorias estas actitudes porque son actitudes ejemplares. Hagamos notorias estas actitudes, hermanos. Porque mientras algunas compañías te producen amargura y aún producen falta de quietud a tu vida, estas otras personas edifican y confortan el espíritu, como estos tres. Confortan el espíritu, identifiquen a las personas que confortan el espíritu y reconózcanlos, porque esos valen la pena. Miren a ellos. No, yo escucho a tal predicador por internet, escucho a tal otro, amo las predicaciones de fulano, de sultano, de mengano. Y el hermano que... Te pregunto, ¿fulano sultano te visitó en tu casa, te animó cuando estabas desanimado? ¿Y no te acordás que hubo un hermano que sí lo hizo? ¿Que te mandó un mensajito con palabras de aliento? ¿Que te envió un versículo de las Escrituras? ¿Que te animó con palabras edificantes, que confortó tu espíritu a seguir adelante? ¿Por qué seguís mirando obnubilado con exhortadores y líderes ausentes en lugar de mirar a esas personas preciosas que el Señor te puso dentro de tu congregación? Están ahí, están sentados al lado tuyo, hermano. Y la idea es esa, que todos lleguemos a ser ese tipo de personas. No solo que, bueno, sí, hay quienes traen paz al espíritu. Gloria a Dios por esas personas. Bueno, pero seamos todos así. Procuremos ser todos así. La comunión entre hermanos tiene que ser refrescante, tiene que ser edificante. Y yo te quiero animar, hermano, no solo a pensar en esas personas, sino a que vos te conviertas en esa persona. Si tuvieras que responder esta pregunta con sinceridad, esto no pienses en el que está sentado, ahora sí pensá en vos. No pienses en el que está sentado al lado tuyo. ¿Sos vos una persona que conforta el espíritu de los demás? ¿Sos una persona cuya compañía edifica? ¿O sos el tipo de persona cuya compañía trae amargura y falta de quietud? Que el Señor nos ayude a ser como Estéfanas, como Fortunato y como Acaico, ¿verdad? Personas que confortan el espíritu. Reconozcan a estas personas. Sujétense a los siervos. Reconozcan a los que son de ánimo y de bendición. Están entre ustedes. No tienen que buscarlos afuera. Mirá todos los ejemplos que el Señor puso en tu iglesia local. Valóralos. Porque su presencia y su actitud dentro de la iglesia es un tesoro invaluable que el Señor te ha regalado. Bendito sea el Señor por esas personas. Gracias al Señor por personas que te animan. Gracias al Señor por personas que ayudan y trabajan hasta el cansancio. Gracias al Señor por las personas que edifican. ¿Y sabes qué? No son celebridades cristianas,
Quizás no tienen ni títulos ni doctorados. Son de ahí, de Montegrande al fondo, son del Jagüel, son de Lavallol, de 9 de abril, no sé, de ahí de Guillón. ¿Viste? Ahí nomás están. ¿Tienen doctorados? No. ¿Títulos teológicos? Pero qué bendición que son para la iglesia. Fíjate en ellos. Fíjate en ellos. ¿Me ayudan, hermanos, con la música? Entonces, podríamos decir la cultura eclesial, la cultura eclesiástica de hoy, y aún en la de los tiempos de los corintios, la cultura eclesial de los corintios exaltaba el conocimiento, la elocuencia, los dones más llamativos, ¿no? Y Pablo les está diciendo, miren, sean contraculturales. Su cultura busca eso, ustedes busquen siervos. Su cultura busca referentes. Su cultura busca conocimiento. Su cultura busca elocuencia. Ustedes miren siervos. Miren siervos. Miren a los que ayudan y trabajan. Miren a los que sirven a los santos. Miren a los que confortan el espíritu, porque para eso no necesitas ningún título. Para eso necesitas ser una persona sujeta a la guía del Espíritu Santo. Y que el Señor no solo nos ayude a reconocer gente así y valorar gente así en nuestra congregación, que nos ayude a nosotros a convertirnos en esas personas. Señor, yo quiero ser una persona así. Señor, yo quiero ser una persona que conforte el espíritu de mis hermanos. Que cada vez que se acerque alguien a hablarme salga edificado, salga amándote más, glorificando tu nombre, sabiendo que vos sos fiel, que sos bueno. No quiero que se alejen de mí amargados. Pero está todo mal, en esta iglesia mirá, se hace esto mal, fulanito hizo esto, fulanita no hizo aquello. No sé ni para qué vengo, voy a buscar otra iglesia. Gracias al Señor por las personas que te animan, que te exhortan, que te ayudan a poner tu mirada en el Señor, que sirven. Sujétense a ellos, reconozcan a ellos. Son personas como ellos, como Estéfanas y su casa, como Acaico, como Fortunato. No los conocemos. Quizá en el cielo los vamos a conocer. Estaremos en la presencia del Señor y, ¿vos sos Estéfanas? Gracias, hermano, fuiste fiel. Y Dios quiso inspirar a Pablo para que en el 2024 una iglesia de Buenos Aires pueda ser edificada con tu ejemplo, Estéfanas. No solo fue de bendición Estéfanas para la iglesia en Corinto, su actitud de siervo superó la barrera del tiempo. ¿Se dan cuenta? Se recuerda a Estéfanas como un siervo de Dios, como un siervo de los santos, como uno que ayudaba y trabajaba. ¿Y a cuántos hombres de Dios también recordamos que quizás ya partieron, que vivieron en siglos pasados y los recordamos como siervos de Dios? Y todavía sus ejemplos nos impactan y nos son de bendición. Yo no digo, podrías ser un ejemplo del cual se hable por generaciones, pero Cristo viene pronto. La verdad es que no estamos pensando en muchas generaciones para adelante. Estamos pensando en que hoy en día necesitamos animarnos unos a otros al amor, a las buenas obras, al servicio, al trabajo incansable, al evangelismo, a las misiones, a la diaconía. Hoy necesitamos Estéfanas, Fortunatos y Acaicos, que el Señor nos convierta en ese tipo de personas.